Capítulo 2. Por la manera en que golpeaba el teclado, era fácil suponer que Edgar estaba enojado. Su rostro se veía sombrío y a medio iluminar por la luz fría del monitor de la computadora y una decoración de neón conectada a la pared. La última vez que había visto algo tan horrible fue con su primer cliente, un gordo degenerado que había asesinado a un abuelo, a su hija y a su nieta en un lugar con 2 cámaras rudimentarias que filmaban la escena para el entretenimiento de una audiencia en internet. Había usado un martillo para destrozar el cráneo de la niña, y eso nunca se le había olvidado del todo. Menos aún porque el verdugo había preguntado en voz alta, para que el micrófono le escuchase: ¿la cara del martillo o las orejas de atrás? Los habían amarrado a camillas de hospital. A la madre le cortó los senos y los dedos. La siguiente conversación fue sostenida en perfecto inglés, a través del navegador Tor, en un cuadro de chat bajo una URL que terminaba en .onion. Te pago siempre y te pago bien. Nunca hubo un retraso y jamás, que yo supiera, te faltó un centavo en todo lo que acordé que te pagaría. Eso no sobresee el hecho de que hubo una grave brecha en el contrato. Tu cliente excedió su espacio y faltó a una norma. Son 2 de las cosas más graves que pueden hacerse y debió saberlo. 1. Dejó una mancha de sangre en la ventana. 2. Usó una bocha de helado para sacarles los ojos y los dejó afuera en el alféizar. ¡Eso es una brecha grave! La contestación no tardó en llegar. Pero nadie vio la huella de sangre desde la calle, ¿no? De hecho, tengo entendido que es imposible. El vidrio es oscuro. En la torre ubicada enfrente no hay ventanas que miren a tu edificio, y el callejón de abajo es demasiado estrecho. Aunque sí, fue una falta, y lo entiendo. Lo que dejó en el alféizar también. Nadie puede exceder su espacio. Tu cliente lo hizo 2 veces. ¿2? La huella de sangre no cuenta. Dejó algo más fuera del espacio permitido. Una dentadura fuera de la puerta de la habitación. La mancha de sangre vendría a ser la 3ª falta. Edgar era lo suficientemente listo para conocer sus propios límites, aun si claramente llevaba la razón y tenía derecho a estar molesto. La conversación terminó en buenos términos, y aunque aquello sería considerado una movida odiosa, no volvería a tomar más a ese inquilino. Su representante se disculpó hasta el final. La paga había sido buena, sí. Podía cubrir todos los gastos en limpieza y pintura unas 60 veces. Por no decir que lo primero que hizo el sujeto fue ofrecerse a enviar el efectivo por los gastos en efectuar dicha limpieza, con un extra por las molestias ocasionadas. Cosa que Edgar declinó cortésmente al principio y al final de la conversación. Él manejaba un negocio profesional, y parte de ser profesional y seguir conservando su formidable reputación era precisamente no caer en lo que cae cualquier otro tarado que se pone el lambiscón con la plata. Aquello, consideraba él, era su pedacito de Suiza, en medio de la capital de un país del tercer mundo. Decir que estaba cansado era no hacer justicia a lo muy machacado que sentía sus músculos, a lo exhausto que estaba su cerebro. Le había tocado limpiar todo junto al tarado de su asistente, Patricio. 28 años y la única persona de intachable confianza que había conseguido para semejante negocio era él. No era como si pudiera contratar un cleaning service en Mercado Libre. En todo ese tiempo,
Los juegos se habían puesto cada vez peores. En los 90 eran sadomasoquistas. Los juegos sadomasoquistas dieron paso a situaciones de maltrato severo, y aquello le abrió las puertas al snuff. Aquella película de Nicolas Cage falló en horrorizar a la audiencia. Muy por el contrario, la inspiró. Entonces el snuff empezó a ponerse más creativo, y así hasta llegar al show de mierda en trapecio de la noche anterior. Por un lado estaba viviendo la época de oro de los juegos macabros de la Deep Web. Por otro lado, había empezado temprano, desde los albores del negocio, desde que la Deep Web, de hecho, no existía. Se sacó los anteojos y se refregó los ojos con los dedos. Se levantó con esfuerzo de la silla, y antes de salir de la habitación, enderezó su título de ingeniero, apenas perceptible, en la semioscuridad. Fin del capítulo 2.